En este tercer panel, la participación política de las mujeres en el sindicalismo, invitamos a la mesa principal a Dori Capera Leitón, Departamento de la Mujer, Derechos Humanos y Solidaridad, de la CUT Bogotá, Cundinamarca. Muchas gracias, Dori, por aceptar nuestra invitación. Invitamos, perdón que se me perdió una hojita, a Lucerenia Sac, enfermera profesional, especialista en Administración de Servicios de Salud, presidenta de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, Seguridad Integral y Servicios Complementarios de Colombia, ANTOC, seccional Zarzal Valle, lideresa del Movimiento Social Afrocolombiano y de la Mesa Nacional de Mujeres Afro-Raciales Palenqueras. Muchas gracias, Lucerenia, por aceptarnos la invitación. Invitamos también a la mesa a Milena Trujillo Loaiza, politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, feminista, defensora de derechos humanos, con experiencia en participación política de las mujeres, políticas públicas y democracia. Muchas gracias, Milena, por aceptarnos la invitación. Y vamos a invitar finalmente a Viviana Colorado, socióloga, investigadora, coordinadora de proyectos de la Escuela Nacional Sindical, quien moderará este panel. A todas nuestras invitadas, aplausos y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todas, todos y todos nuestros participantes. Como decía Francis, tenemos un reto muy grande, ¿cierto?, en este panel. Agradecemos que nos sigan acompañando acá en el auditorio y también a las personas que nos siguen a través de nuestra transmisión. Saludo a las compañeras panelistas. Seguramente este será un espacio muy nutrido porque haremos esta conversación a múltiples voces, desde mujeres que a partir de su experiencia, de su trayectoria, de su vivencia, nos van a contar qué ha significado para ellas el ser sindicalistas, y también digamos que pondremos en diálogo estos aprendizajes y estas experiencias con la voz de una experta, como lo es Milena, investigadora, que además acompañó la construcción del informe que un grupo de mujeres sindicalistas entregaron en el año 2020 a la Comisión de la Verdad. Entonces, saludarles y agradecerles también su disposición para participar en este espacio. Como parte de este encuentro nacional, rompiendo barreras de género en el mundo del trabajo, quisimos incorporar el tema de la participación política porque comprendemos que el mundo del trabajo también es un escenario, también es un espacio para que las mujeres puedan avanzar en términos no solo de representación sindical, sino también de participación política, ¿cierto? Y que esto es un proceso que se construye al calor de muchas relaciones, al calor de muchos años en los cuales ellas han estado construyéndose, ¿sí? Construyéndose como sujetos políticos, como sujetos generizados, y como dice la teoría crítica feminista, no nacimos políticas, nos hemos hecho políticas en el camino, nos hemos hecho políticas a través de estos espacios en los cuales hemos venido participando. Ya las compañeras en los paneles anteriores abordaban muchas, ¿cierto? Y muchos de los obstáculos que se encuentran las mujeres cuando deciden salir a trabajar, cuando deciden hacer parte de una organización sindical, cuando deciden entrar a espacios que tradicionalmente les han dicho, ese espacio no es para usted, ¿cierto? Y como ante todo
vemos en las subjetividades de mujeres sindicalistas unas subjetividades críticas, unas subjetividades transgresoras, pues nos preguntamos, ¿cómo así que ese espacio no es para mí? No, es que yo como mujer también quiero apostarle a salir a otros escenarios, a salir a escenarios de lo público, a salir a escenarios de lo político, y quiero construirme ahí en esos espacios, ¿cierto? Es una de las reivindicaciones que, digamos, la teoría crítica feminista muestra en términos de las luchas por el reconocimiento de la pluralidad de las mujeres y de las distintas formas que ellas tienen para concebirse como sujetos políticos. Entonces, partiendo de esta reflexión, también queremos invitarlas a ustedes a una pregunta, ¿cierto? ¿Qué nos llevó a ser mujeres sindicalistas? ¿Por qué quise apostarle a este proyecto de vida, a este proyecto colectivo? ¿De qué forma he vivido esa experiencia? ¿Sí? ¿Cómo esta experiencia de ser sindicalista ha impactado mi vida? ¿Sí? ¿Qué significa ser sindicalista en medio de un contexto como el cual abordábamos en los paneles de la mañana, ¿cierto? Un contexto caracterizado principalmente por la desigualdad, por la exclusión, por la violencia, por la discriminación. ¿Qué me implica a esos retos adicionales y a esas barreras estructurales sumarle un desafío más, y es participar como mujer política en el sindicalismo? Entonces esa es la invitación que le hacemos a nuestras compañeras de panel para que iniciemos esta conversación. Para iniciar, quisiera darle la palabra a la compañera Dori para que nos brinde algunas reflexiones en torno a lo que ha implicado para ti, desde tu contexto particular, llegar a ser una lideresa sindical y llegar a ser una mujer política, ¿cierto? Que nos hables un poco también de los costos que tiene llegar a estos espacios. Entonces tienes 5 minutos para que nos compartas algunas reflexiones. Bueno, muchas gracias a todas y todos por estar en este espacio. Para mí es muy grato comenzar a hablar sobre qué significa ser líder sindical, lideresa sindical. Como decía Viviana, tal vez nosotras no somos conscientes cuando iniciamos en la política a que somos parte de ese feminismo que en el mundo sindical se desconoce, pero que es una realidad. Quisiera empezar diciendo que cuando uno es joven, uno lucha por sus ideas, pero jamás visibiliza esos costos que se tienen por el hecho de ser mujer lideresa, ¿cierto? Es con el paso del tiempo que uno comienza a darse cuenta que el mundo sindical también tiene que darle la oportunidad a las mujeres para liderar unas políticas a su interior. ¿Por qué? Porque efectivamente somos ese sujeto político transformador y que tenemos muchas cosas que decir, porque además somos parte de esa población colombiana del 52%. Pero no somos algo aparte, somos parte de esa población colombiana. Y efectivamente el mundo sindical sí tiene unos costos. Yo lo hice como en 4 momentos, ¿cierto? Hay un primer momento del costo emocional. Pues generalmente nos han, por la misma cultura, generado un nivel de culpa profundo. Entonces nosotras tenemos que cumplir no solamente el rol del cuidado, el rol de trabajador, sino también debemos cumplir el rol como sindicalistas. Y ahí es cuando juega el papel de la triple jornada, que muchas veces no somos conscientes. Y en eso hay una sobrecarga laboral que muchas veces nos lleva a generarnos en una posición de la soledad. Muchas de nosotras en el mundo sindical nos sentimos solas,
porque realmente pues uno vive tan ocupado en tantas funciones que a veces pierde como la relación con el otro ser humano. Hay un costo familiar, porque los costos familiares son altos. Generalmente cuando somos madres, el cuidado de nuestros hijos lo hace nuestra familia o un tercero al que hay que pagarle para que nos cuide nuestros hijos. Porque tenemos tanta responsabilidad que a veces dejamos el cuidado de nuestros hijos también allí. Y eso genera una culpabilidad de lo que yo decía en las emociones. Entonces, ahí eso se relaciona con las emociones también. Y por supuesto, hay un costo personal. Hay un miedo a tomar decisiones porque siempre nos cuestionan si nuestras decisiones son correctas o no, si son políticamente correctas. Entonces, nos exigimos a nosotras mismas tal vez el doble o el triple frente a una acción o frente a un acto. Entonces, nuestro trabajo tiene que ser bueno, tengo que ser excelente, tengo que hacer las cosas bien, o sea, hay un nivel de exigencia hacia nosotras mismas muy alto que genera niveles de responsabilidad y una dificultad para delegar, por ejemplo. Y siempre nos dicen, hay que optimizar los tiempos. Es que usted no sabe optimizar los tiempos. Y así usted tenga todo el tiempo, usted tiene tanta cosa que hacer y tanta cosa que responder que realmente usted optimiza el tiempo, o si no, no podría hacer todo lo que tiene que hacer. Pero creo que aquí hay un costo político que muy pocas veces se habla. Y como para nadie es un secreto, en el mundo sindical hay dos posiciones bien claras frente al liderazgo femenino. Una primera posición que nos dice que todos somos iguales, que no hay unas condiciones extras, ni una sobrecarga ni demás, que nosotras tenemos es que responder a las mismas condiciones, y hay una postura que decimos efectivamente, somos trabajadores, tenemos unas condiciones, pero también tenemos unas condiciones estructurales que nos afectan a nosotras por tener una condición de género, que no lo podemos olvidar. Es decir, que es esa mirada, cuando nosotros nos reconocemos en la otra, que hay una apuesta política allí. Y yo quisiera decir que en lo político, hoy en el mundo sindical, de las cosas más difíciles de construir es un colectivo de mujeres trabajadoras, porque siempre nos paramos en la diferencia política, no miramos cuál es la estrategia, cuál es el elemento estructural que nos permite a nosotras avanzar como mujeres independientemente de nuestras posiciones políticas. Esa es una gran dificultad. Y una apuesta también que es clave es la formación política con perspectiva de género. Hoy en el mundo sindical yo quisiera decir que por lo menos la subdirectiva ya cumple 17 años haciendo una escuela que tiene un enfoque de género, una perspectiva de género, que reconocemos que somos clase trabajadora y tenemos que pararnos desde una mirada interseccional. Y es precisamente en la formación lo que nos potencia a nosotros para seguir construyendo y rompiendo esos esquemas que la cultura nos trae. Pero aunado a eso, ¿me pasé los 5 minutos? Sigo. Pero aunado a eso, hay una cosa muy grave y es cómo nos está afectando o cómo nos afectó la pandemia, de lo cual poco se habla y en el mundo sindical menos. Sí, hablamos de que sí nos afectó, de que llegó el teletrabajo, pero no nos plantean cómo la pandemia acabó con los puestos de trabajo, aumentó la informalidad de las mujeres hoy y que la precarización de las mujeres hoy están siendo muy afectadas por esa condición, que además están en el mundo sindical poco organizadas. En la CUT solamente hay 2 o 3 sindicatos que trata de coger lo que es la informalidad, pero la mayoría no, es una apuesta que tiene que hacer el mundo sindical hoy y es cómo recoger esas organizaciones
de la informalidad que son reales y que hoy exige que nos organicemos, porque la precarización laboral, la otra parte de los trabajos de OPS y demás, hacen que necesariamente nosotros vayamos siendo mucho más afectadas. Para concluir, yo quisiera decir que hay un costo y es que hay una subvaloración. Muchas veces nosotras subvaloramos el trabajo que hacemos y nos queda muchas veces más fácil acomodarnos a unos roles de género que nos ha impuesto el patriarcado y que es más fácil mantenernos en esos roles y no empoderarnos. Entonces yo creo que la apuesta que debemos tener nosotras en el mundo sindical es la formación, el empoderamiento, pero desde la perspectiva de género y de clase, desde una mirada interseccional. Muchas gracias, Dori, por tus aportes. Creo que es una excelente apertura a nuestra conversación. Como vemos, Dori nos habla acerca de estas reflexiones frente a lo que implica ser mujer sindicalista, a esos costos que ella los categoriza desde lo emocional, desde lo familiar, lo personal y lo político, ¿cierto? Un poco reivindicando esta frase esta lucha del feminismo, de que lo personal también es político, ¿cierto? Justamente cuando escuchamos su experiencia, esa es la conclusión a la que llegamos. Y también un poco partiendo de la reflexión en términos de las teorías críticas feministas, es supremamente valioso poner en diálogo experiencias de mujeres situadas en contextos sociohistóricos distintos, ¿cierto?, en roles particulares, porque ahorita veremos cómo lo que nos plantea Dori se pone en diálogo también con una experiencia, por ejemplo, como la de Erenia, que es sindicalista, dirigente sindical en el Valle, en el sector de la salud, ¿sí? Entonces, digamos que estos costos que Dori menciona son sobre todo asuntos que nos deben llamar a la reflexión, porque hay todo un sistema estructural que profundiza, que agudiza esas dificultades y esos obstáculos y esas barreras que las mujeres sindicalistas enfrentan en el día a día. Estamos en un país en el cual de por sí es difícil ser sindicalista, ¿cierto? Muchos y muchas de nosotras hemos escuchado que Colombia durante décadas ha ocupado el primer lugar en estigmatización, en exclusión y en violencia contra las organizaciones sindicales. Y en un contexto como ese, donde es supremamente difícil ser sindicalista, si a un hombre le cuesta 10 ser sindicalista, a una mujer le cuesta 50. Y le cuesta mucho más porque tiene que superar muchos más obstáculos, muchas más barreras de los que tendría que superar nuestros compañeros, sin con ello decir que no es grave lo que ocurre con los compañeros sindicalistas. Es solo para llamar la atención de lo difícil, de lo retador, de lo desafiante que es en un contexto como el nuestro, apostarle al rol sindical desde las mujeres. Es por eso que quiero invitar en este momento a Erenia a que nos comparta desde su experiencia, desde su vivencia situada, contextual, ¿cierto? También desde sus identidades, cuáles han sido esas principales barreras que has tenido que afrontar para llegar a ejercer liderazgo sindical y espacios de participación y representación sindical. Adelante, Erenia. Bueno,
Muy buenas tardes para todos, todas y todes. Muchísimas gracias a la ENS por tener en cuenta a las mujeres para estos eventos que no hacen más sino construir dentro de una sociedad que requiere que se construya espacios para que las mujeres podamos continuar construyendo tejiendo tejido para salir adelante. Gracias, Viviana, una pregunta retadora, no menos real que lo que vivimos en el contexto. Quisiera decirlo de una manera muy personal inicialmente, porque sé que no es tan diferente como muchas mujeres lo tenemos que vivir en el contexto y en la realidad. Yo, como ustedes lo pueden ver, soy una mujer negra, pero no negra solo de color, solo biológico, sino una mujer negra de pensamiento, de identidad, de corazón. Dentro de ese contexto uno se tiene que ubicar en un país que me van a perdonar, pero es la verdad. No solo un país machista con patriarcado, sino un país racista. Es un país racista, una sociedad racista, donde empezar a caminar en el mundo profesional se convierte en una barrera para uno acceder, no solo en lo sindical, sino en lo laboral. Porque como ustedes lo pueden ver, ejemplo tenemos con nuestra vicepresidenta Francia Márquez Mina, nos quieren ver siempre a los negros, a las mujeres negras en los contextos de trabajo doméstico porque se considera lo más bajo de la pirámide, o en el trabajo agrícola, en el campo, y es una connotación donde se discrimina a la mujer negra, ¿sí?, a la mujer en contexto general. Pero cuando somos sindicalistas tenemos un gradiente más de discriminación. Pero si somos negras le añadimos un poquito más de picante para poner esa barrera y ese obstáculo para poder acceder a espacios, no solo dentro del mundo político general, sino dentro de las mismas organizaciones sindicales, porque somos críticos del contexto general, del contexto político, pero cuando venimos a nuestras organizaciones nos encontramos con unas barreras increíbles. Uno dice, bueno, y no es que vamos a luchar contra los de allá, pero acá al interior, ¿qué pasa? Al interior de las organizaciones sindicales, ¿qué pasa? Luchamos contra un contexto que nos discrimina, contra un contexto que nos quiere ver sometidas frente a esas diferentes violencias que se ven en el contexto social. Ahí venimos a tener otras barreras. Vemos que tenemos violencias psicológicas, violencias en lo familiar, violencia económica. Hoy podemos ver que somos víctimas de las violencias económicas hacia las mujeres, que en últimas se terminan engrosando cordones de miseria, y la no independencia económica pues lo que genera es sometimiento, y eso lleva a barreras, aún barreras mucho más avanzadas. Lo que genera la pobreza en la mujer, lo que genera es pobreza en una sociedad, porque vemos que muchas mujeres somos madres, cabezas de familia, no solo lideramos en el movimiento sindical, en el movimiento social, sino que lideramos también nuestros hogares, ¿sí? Nos encontramos con una violencia que es la personal, la violencia personal, esa que no permite que nos dominemos a sí mismos para poder saber que tenemos potencial. Nos enfrentamos frente a la violencia de género, lamentablemente, no solo del género machista, sino también a la falta de unidad entre nosotras las mujeres para darnos la mano, construir tejido, caminar juntas y saber
que cuando una mujer cae, caemos todas, pero si ayudamos a que la caída se levante, nosotras podemos continuar hacia adelante. En términos generales, falta más formación y podemos trabajar en lo que es la autoformación política, la autoformación sindical, pero también hay que modernizar todo lo que es los estatutos y plataforma de lucha ante las organizaciones sindicales para poner el tema de mujer en la agenda principal. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Erenia, sobre todo porque nos ayudas a conectar también parte de las reflexiones que se daban en los paneles anteriores frente al tema de la interseccionalidad. A veces conceptos que nos suenan por allá como raros, lejanos, extraños, atraviesan lo más cotidiano de nuestras vidas, ¿cierto? Y tú iniciabas con una reflexión que me parece muy pertinente, muy importante, sobre, bueno, lo que ha implicado para ti ser una mujer negra, sindicalista, lideresa afro, también lideresa desde lo sindical, y me parece muy interesante porque esa pregunta nos pone también en otros contextos, ¿cierto? Creo que es el espacio para preguntarnos qué significa, por ejemplo, ser mujer sindicalista en la ruralidad, una mujer campesina, ¿cierto? ¿Qué significa ser mujer sindicalista en zonas donde el conflicto armado ha sido mucho más agudo? ¿Qué significa ser mujer sindicalista en espacios o en escenarios profundamente masculinizados? Hay espacios donde la mayoría de trabajadores son hombres, ¿cierto? Hay muy poca fuerza laboral de las mujeres y es justamente en esos espacios donde cuesta mucho más pensarse las realidades de las mujeres, las necesidades de las mujeres, las agendas que ustedes han promovido históricamente. Entonces creo que es un diálogo muy interesante entre lo que significa la identidad como mujer sindicalista y los retos y los desafíos que se abren en términos de la participación. Además, Erenia también nos aporta unos elementos muy importantes que tienen que ver con ese continuum de violencias que las mujeres sindicalistas enfrentan en el día a día, ¿cierto? Y entonces a las violencias que viven millones de mujeres en nuestro país, ¿cierto? Muchas de ellas en razón de su género, se suman otras violencias adicionales que tienen que ver justamente con el ejercicio de los roles sindicales y que son violencias que se dan en múltiples dimensiones, desde lo físico, desde lo psicológico, desde lo económico, desde lo familiar, es decir, muy bien ella lo esbozaba, lo mencionaba en su intervención. Entonces creo que estos son como piezas que se van sumando a este rompecabezas que tratamos de armar a través de esta conversación, sobre todo porque estas dos primeras intervenciones nos dan unos elementos muy importantes sobre el diagnóstico, ¿cierto? Sobre el diagnóstico que es una tarea hoy pendiente para avanzar en cómo están las mujeres en materia de derechos, en materia de garantías en el campo sindical, ¿cierto? Sin con esto decir que las experiencias de nuestras compañeras Dori y Erenia se puedan generalizar, ¿cierto? Que podamos decir esto es lo que viven todas las mujeres sindicalistas, pero sin duda nos ofrece unas luces y justamente nos llama a esa mirada situada, a esa mirada diferencial que nos permita avanzar en materia de diagnóstico, sobre todo para que el diagnóstico sea un insumo de construcción de propuestas que nos ayuden a transformar estas realidades. Le damos entonces la palabra a Milena Trujillo y queremos que Milena nos brinde algunos aportes desde su
rol de experta e investigadora en torno a cómo en el contexto colombiano, ¿cierto?, por qué ser mujer sindicalista tiene unos desafíos diferenciales, como a partir de lo que has podido encontrar en los ejercicios investigativos que has realizado. Bueno, gracias Vivi, gracias también a la ENS, a mis compañeras de panel, un gusto estar aquí. Y bueno, y contarles, iniciando, que varias de las cosas que les voy a compartir hoy en estas intervenciones pues, que vamos a hacer, espero que me alcance el tiempo, las conversamos y las construimos juntas con las mujeres sindicalistas, con muchas de ustedes que ahí estuvieron en varios de los ejercicios que hicimos construyendo el informe que presentamos como mujeres sindicalistas ante la Comisión de la Verdad. Entonces también sépanse parte y autoras de esto que vamos a conversar. Para responder la pregunta, yo les quería proponer que se imaginen una mesita de 3 patas. Una mesa de 3 paticas para responderles esa pregunta que me hace Vivi, que nos pone acá en el escenario, sobre cuáles son los principales desafíos que encontramos para las mujeres sindicalistas en términos de participación política en Colombia, ¿cierto? Cada una de esas 3 paticas de la mesa, ¿ya se la imaginaron? Ah, bueno. Cada una de esas 3 paticas de la mesa es uno de los grandes desafíos que les quiero proponer hoy. Así les quiero proponer que lo entendamos. El primero es la violencia contra las mujeres. Esto implica, pues estamos hablando de mujeres sindicalistas, el ser mujer entra como parte fundamental ahí y es un desafío para las mujeres sindicalistas participar con el contexto de la violencia que existe contra las mujeres. Ahí hay un montón de tipos de violencia, ahorita vamos a hablar de esa primera patica. La segunda patica de esa mesa es la violencia antisindical en el marco del conflicto armado, ¿cierto? Ahí hay unos desafíos que también se nos adicionan y unos retos importantes para las mujeres sindicalistas. Y la tercera patica es la violencia que se vive al interior de las fuerzas políticas que hay en Colombia, de las cuales las sindicalistas y los sindicalistas y el sindicalismo en general hacen parte, ¿cierto? Esas 3 paticas creo que son los desafíos más grandes y vamos a irlas como delimitando y describiendo un poquito acá en la conversación. Y esas 3 paticas pues conforman una mesa que está súper arraigada en la sociedad, que está muy bien parada, o sea, lastimosamente digamos que está muy firme, pero afortunadamente mucho de lo que han hecho también las mujeres en la sociedad y las mujeres sindicalistas pues está poniendo a tambalear esa mesita. Entonces la idea es que ahorita al final entendamos que la idea es tumbar esa mesita. Entonces vamos a hablar de la primera patica de la mesa. Creo que para el caso puntual de las mujeres sindicalistas hay que centrarnos, y fue uno de los principales hallazgos que encontramos en la construcción del informe, en la violencia económica que sufren las mujeres sindicalistas. Mucha de la violencia que viven las mujeres sindicalistas se debe a una extensión que hay de sus roles de cuidado en sus hogares, los roles de cuidado que nos ha impuesto el patriarcado, el capitalismo, etcétera, y esos roles de cuidado los hemos extendido a nuestro campo laboral, a nuestra incidencia política, a nuestro campo sindical, y allí nos hemos desempeñado mucho, principalmente donde hay más mujeres en el sindicalismo, es en la salud, como Erenia, es en la educación, es en el agro, es en las trabajadoras oficiales, ¿cierto? Todas estas mujeres ahí, poderosísimas, están cuidando algo en la sociedad, ¿cierto? Y esos sectores que están absolutamente feminizados, tanto en lo laboral como en lo sindical, son los sectores que a nivel general en el sindicalismo son los más afectados y los más violentados. Entonces, las mujeres sindicalistas tienen digamos que un riesgo enorme a ser violentadas dentro de estos sectores, que además son donde más se desempeñan, son los más ocupados por mujeres y que además han sufrido unos impactos diferenciales y muy importantes
con agendas neoliberales y políticas neoliberales que lo que han hecho es empobrecer no solo a las mujeres como trabajadoras, no solo a sus familias, no solo a la sociedad entera, precarizando los derechos laborales y demás, sino que, pues, en últimas, eso deviene en una carencia de participación, de debilitamiento, en un debilitamiento de la incidencia sindical de las mujeres y por ende en una carencia de su participación en la sociedad, ¿cierto? Eso es algo de lo más importante que hallamos en ese informe y eso configura la primera patica que les quería compartir. La segunda patica tiene que ver con la violencia sindical en el marco del conflicto armado. Hay muchos riesgos. Encontramos, por ejemplo, pues primero digamos el riesgo general que se sufre en el sindicalismo por hacer parte de este sector de la sociedad y es ser estigmatizado, pero en la condición particular de las mujeres pues se le añaden unos asuntos especiales en términos de cómo se victimiza a las mujeres, en términos de cómo se usa el cuerpo nuestro para victimizarnos. Ay Dios, me queda un minuto, ya va a acabar. En términos de cómo se victimiza, los tipos de victimización, por ejemplo, descubrimos y pues confirmamos que la amenaza y el desplazamiento es uno de las principales formas de victimizar a las mujeres en el marco del conflicto armado y allí se asoman un montón de riesgos porque como les dije ahorita, si las mujeres en general dentro del sindicalismo hacemos parte de los sectores que más violentados son, también corremos riesgo incluso de que en colegios, en hospitales donde se presenta la guerra, pues allí vivamos violencia y eso es otro de los grandes desafíos. Y pues por supuesto deviene en una escasa participación política de las mujeres. Todos estos impactos, digamos que afectan directamente la participación política de las mujeres en la sociedad. Y la tercera patica es la realidad interna del sindicalismo y su relación con las fuerzas políticas que hay en Colombia, de las cuales hace parte el sindicalismo, y esto es muy importante porque hay una estrecha relación entre la militancia política y la lucha sindical. Y mientras más machista, más patriarcal, más desigual sea la participación política de las mujeres en esas fuerzas políticas, más desigual, va a ser directamente proporcional, más desigual va a ser su participación en el sindicalismo. Y ahí hay algo muy importante, porque ahorita lo mencionaba la compañera, a veces, pues hay una falsa dicotomía entre lucha de clases y lucha de género. Creo que eso el sindicalismo no lo ha logrado entender, el sindicalismo en Colombia no lo ha logrado comprender, otros países ya nos llevan siglos ahí, pero en Colombia falta mucho para eso. Y dos, pues en últimas, lo que termina sucediendo es que se reproducen un montón de violencias que pasan en las fuerzas políticas dentro del sindicalismo y las mujeres siguen siendo las más afectadas a la hora de la participación política, ¿cierto? Que en últimas, ¿qué significa eso? Carencia de democracia, no solo dentro del sindicalismo, sino dentro de la sociedad en general. Hay una falta, o sea, hay digamos una ausencia de representación de mujeres trabajadoras y sindicalistas en la sociedad que estén hablando a nombre de las mujeres, que estén poniendo estas agendas a nivel nacional. Digamos que con este gobierno algo se ha avanzado ahí, pero vamos a pasos lentos, que digamos que deberíamos ir más rápido en términos de también toda la potencia y toda la fuerza sindical que hemos venido construyendo y de toda la fuerza política que tienen las mujeres sindicalistas, pero digamos que estas tres paticas nos presentan grandes desafíos, ponen en este momento al sindicalismo como uno de los sectores digamos más retrasados en temas de género, de feminismo dentro de la sociedad colombiana. Por eso es brutal lo que pasó ahorita acá con la charla anterior, donde se han presentado acá, digamos, temas que han sido muy vetados dentro del sindicalismo, como las trabajadoras sexuales, como el trabajo trans, etcétera, etcétera. Y estos temas que si bien los hemos hablado más, eso no significa que haya en este momento una gran o un poder real de las sindicalistas dentro del sindicalismo y dentro de la sociedad. Creo que hacia allá tenemos que avanzar.
creo que esa patica, esa mesita en general hay que tumbarla. Y ahorita con la conversación que pues, espero que podamos mirar ahí algunas alternativas. Gracias. Muchas gracias a ti, Mile, por estos elementos adicionales que pones para la reflexión. Quisiera iniciar con algo de lo último que mencionaste, y es ¿qué pierde el sindicalismo cuando se limitan las posibilidades de participación de las mujeres dentro del movimiento? Realmente es una pérdida para la democracia, ¿sí? Es decir, democracia sin participación de las mujeres al interior del movimiento sindical no es posible. Y no es posible justamente porque las mujeres sindicalistas, como ustedes bien lo han mencionado, le han apostado a la promoción de agendas no solo para promover una mayor participación de las mujeres al interior del movimiento sindical, sino que han sido realmente soñadoras en tratar de promover agendas para la superación de la desigualdad, de la discriminación, de la exclusión, de la violencia. Y por eso cuando hablamos de violencias en plural, ¿cierto?, frente a las mujeres sindicalistas, tenemos que ponernos unos lentes mucho más amplios de los que normalmente nos ponemos para analizar otros fenómenos, porque justamente como lo mencionaba Milena, las mujeres sindicalistas son víctimas de violencias de género, es decir, de violencias en razón de su condición de mujeres, pero además a esto se articulan otro tipo de violencias como es la violencia antisindical en el marco del conflicto armado y otras violencias que surgen a raíz de su participación política, que incluso va más allá de lo sindical, ¿cierto? Y que finalmente lo que termina siendo este entramado de violencias o este continuum de violencias es debilitando la capacidad de incidencia sindical de las mujeres, ¿sí?, llevando a que su participación sea escasa, sea limitada, y para nosotras eso no es un tema extraño, ¿cierto? Basta con llegar a muchas de las juntas directivas de nuestras organizaciones sindicales para ver que el número de mujeres en relación con el número de los hombres que ejercen esos roles de dirección y esos roles de representación, hay una brecha muy grande, ¿cierto? Y hay una brecha muy grande donde normalmente se trata de promover o de profundizar algunos mitos, como es que a las mujeres no les gusta participar, o sea, aquí no hay más mujeres, no es porque nosotros no lo permitamos, sino porque a ellas no les gusta, o a ellas les da miedo, o ellas no cuentan con las suficientes capacidades para ejercer esos cargos. Y creo que justamente esta reflexión nos está llamando a interpelar, ¿cierto?, y a cuestionar todas esas realidades que viven las mujeres dentro del mundo sindical, y principalmente a un asunto que mencionaba también Milena: es hora de trabajar en la superación de esa dicotomía entre lucha de clases y luchas de género, ¿cierto? No son dos asuntos que están desarticulados, ¿sí? No son dos asuntos que se contraponen, por el contrario, es hora de ver la convergencia que se puede encontrar en cada uno de ellos. Y digamos, de cara a estos obstáculos y a estas barreras, a estos costos que hemos identificado desde lo personal, desde lo político, desde lo familiar, desde lo organizativo, también quisiera como preguntarle a nuestras panelistas, bueno, ante esas barreras que se han encontrado, ¿cuáles o de qué manera ustedes han afrontado, qué mecanismos de resistencia ustedes han construido para afrontar todas esas dificultades que se encuentran en el día a día? Entonces vamos a tener 3 minuticos para cada
una de ellas que nos cuente cómo han afrontado esas dificultades. Bueno, frente a cómo hemos enfrentado esas dificultades, yo quisiera plantear como 3 cositas. La primera, creo profundamente y valoro la formación sindical, política y con perspectiva de género. Creo que la Central Unitaria de Trabajadores, desde finales de la década del 90, hizo una apuesta por la formación a través de su Escuela de Género y Género, Bersabé Espinal. Y posteriormente, por dificultades internas, se perdió. Hoy la subdirectiva tiene una escuela y creo que esa es una apuesta que nos comenzamos a pensar desde lo personal, cómo tenemos que también conformarnos y pensarnos colectivamente. Esa sería la primera. La segunda, creo que es comprender que nosotras tenemos que tener claro cuáles son esas necesidades estratégicas que tenemos como mujeres sindicalistas, que independientemente de la posición política que tengamos, nos unan esas necesidades y luchemos por construir un colectivo de trabajadoras fuerte, que en cada subdirectiva de la CUT por lo menos tengamos mujeres que estén sintonizadas y les resuene porque es importante la perspectiva de género en el mundo sindical. Y lo tercero, creo que también hace parte de nuestra propia formación en la búsqueda permanente de buscar y potenciar todas las posibilidades que nosotras tengamos, que no son fáciles, para poder asumir los liderazgos y los retos que nos trae la vida, digamos. Hoy todas tenemos que confiar en nuestras capacidades y en potenciar donde estemos y en el territorio que estemos las apuestas políticas que creemos que se deben hacer, donde estén las mujeres fortalecidas y empoderadas para asumir cargos de dirección. Por eso, compañeras, si ustedes ven el tarjetón de la CUT, 41 candidatos, solo hay 8 mujeres. Y de esas 8 mujeres, no todas tenemos la perspectiva de género en la cabeza. Entonces tenemos que comenzar a ir identificando cuáles son esas apuestas que nos acercan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, para no repetir, la primera lleva el beneficio, ¿no? Bueno, aquí voy a quitármelas para ver de cerca. Bueno, construir identidad femenina. No es lo mismo, bueno, se tiene la creación de las escuelas, pero hemos identificado la pobre participación y la existencia de las mujeres en esos espacios de poder, ¿cierto? No podemos negar que sí existen temores, pero esos temores se aminoran en la medida en que nosotras seamos resistentes y construyamos ese tejido, ese engranaje en el cual podamos apoyar a que las mujeres en unión nos fortalezcamos y podamos ayudar a la autoformación de las mujeres, para que puedan participar sin temores, sin llegar a esos techos de vidrio, para pasar esos techos de cristal, podamos llegar formadas, sin temores, sabiendo que hay otras mujeres que pueden ser nuestros referentes y que van a estar acompañándonos, que van a estar allí. En lo sindical, llegando a la organización como tal, hay que trabajar en la modernización de los estatutos de nuestras organizaciones. Hoy por hoy, en ANTOC, que es mi organización sindical del sector salud, está trabajando estamos en la reforma de estatutos. Allí soy la única mujer, soy la secretaria de la Mujer Nacional de ANTOC y lógicamente vamos a luchar porque el tema de mujer esté allí. Siendo que en nuestra organización también tenemos somos más mujeres que hombres
el objetivo es lograr que las mujeres también me apoyen. Si bien estoy sola dentro de esa comisión, el objetivo es lograr que las mujeres también me apoyen para que pongamos el tema de mujer en la agenda de AMTOC y así se puede hacer en todas las organizaciones sindicales. No basta solo con llegar a los espacios, para poder que seamos más, estas mujeres que lleguemos a los espacios de poder, tenemos que tener formación e identidad de mujer para poder abrir esas puertas, abrir las compuertas y que lleguen más mujeres a ocupar esas posiciones y esos espacios de poder. Lograr esa independencia económica, porque eso también va a hacernos libres, si lo podemos decir, autónomas, muchas gracias, es el término, ser más autónoma. Y crear unas redes de apoyo, que yo creo que las redes sociales nos pueden servir mucho. Hoy las personas, por más pobres que sean, la verdad es que yo creo que el 90% de la población tiene un celular donde las redes sociales llegan, entonces podemos apoyarnos de las redes sociales para hacer cortometrajes donde podamos influir y llegar haciendo énfasis en esa autoformación para la población femenina. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Erenia. Y esta misma pregunta, pero un poco desde la perspectiva de cómo o qué propuestas hay para superar esas barreras que se encuentran las mujeres en el mundo sindical. Quisiera que Milena nos contara un poco en torno a los hallazgos del informe que fue presentado a la Comisión de la Verdad. Pues en esa ocasión, ¿qué le dijeron las mujeres sindicalistas a la comisión sobre, bueno, este es el diagnóstico que tenemos y también estas son las propuestas que presentamos? Bueno, otra vez les voy a proponer una mesa de 3 paticas. Como tumbamos la otra, o sea, la vamos a tumbar, entonces vamos a, digamos, a proponer una nueva mesa de 3 paticas, porque como decía Erenia, pues no se trata de que lleguemos a X o Y lugar, menos de que llegue una o la otra o fulanita a X o Y lugar, sino que como colectivo social de mujeres, sindicalistas, ocupemos espacios de poder para transformar un montón de realidades que en este momento nos tienen con la otra mesita y que queremos proponer una nueva mesita, ¿cierto? Entonces, de todo lo que hablaron, compartieron y construimos conjuntamente con las mujeres sindicalistas para el informe, yo reuní 3 paticas para exponerles hoy el asunto. Una de ellas, voy a leer algunas cosas porque pues, son muchas y no quiero que se me escape ninguna. La primera patica, reconocimiento social. ¿Qué necesitamos las mujeres sindicalistas para superar esos desafíos de los que ya hablamos en la pregunta anterior, para poder tumbar esa mesita tan firme que había en la pregunta anterior? Pues vamos a construir una nueva mesita con 3 paticas. Una de esas es reconocimiento social. Mucho de lo que hablaron las mujeres sindicalistas como necesidad, como forma de afrontamiento y como urgencia de reparación colectiva integral tiene que ver con el asunto de reconocimiento, ¿cierto? Y ahí es muy importante entender que las mujeres sindicalistas, pues, además de todo lo que ya hemos dicho de la violencia que viven y de forma diferenciada según sus contextos, su raza, si son trans, etcétera, en todos los términos de la diversidad, las mujeres sindicalistas han aportado enormemente a la paz de este país, a los derechos laborales, a los derechos humanos de este país, han aportado enormemente a la democracia. Por eso cuando las mujeres sindicalistas no están representadas o no están incluso representando a la sociedad colombiana en general, pues hay un déficit en la democracia, ¿cierto? Porque mucho de lo que han hecho las mujeres sindicalistas históricamente, pues precisamente tiene que ver con la transformación del país o con la construcción de derechos colectivos, económicos, sociales, culturales que necesita el país entero, y si eso no se tiene, pues hay una carencia y hay un déficit, ahí no podríamos hablar de democracia si eso no está. Entonces, varias de las cosas que dijeron las
compañeras para hablar de reconocimiento tiene que ver con un reconocimiento público o mucho sobre esto de lo que estamos hablando, con lo que decía Erenia de fortalecer la identidad colectiva. Eso es muy importante y eso es un desafío enorme en relación a la primera mesita que hablamos, porque si hay más identidad colectiva o si vemos que hay divergencias en términos de la identidad colectiva dentro de nuestras fuerzas políticas o de donde militemos, etcétera, etcétera, o sea, si hay una divergencia entre lo que creemos, hacemos y somos como mujeres, va a ser muy difícil que podamos avanzar allí y que podamos construir una agenda colectiva de mujeres sindicalistas que le aporte a las agendas de mujeres en general en la sociedad, a las agendas feministas en la sociedad. O sea, hay algo que falta muchísimo en Colombia y es precisamente ese entendimiento y esa comprensión de la mujer en el mundo del trabajo y de todo lo que ha aportado para el desarrollo del país, para la base económica del país, para pensarse realidades diferentes, para proponer otras agendas. Si eso no se relaciona, pues ahí vamos a tener un problema, pero entonces esa es una de las necesidades a la hora de hablar de esa primera patica de reconocimiento social. Hay que fortalecer también los centros de estudio que introduzcan el enfoque de género. Hay un subregistro enorme para hablar de estos temas, mucho nos lo sacamos de la experiencia, no por eso pues es menos científico, pero necesitamos tecnificar un conocimiento que hay dentro de las mujeres sindicalistas, necesitamos diferenciar cuáles son realmente los impactos que ha tenido el modelo económico neoliberal en la vida, en el trabajo y en la incidencia política de las mujeres sindicalistas. Necesitamos ver cómo afecta eso a la economía del país, necesitamos ver un montón de cosas que no vemos en este momento por el subregistro. Hay que impulsar mucho la existencia o la llegada o la permanencia de mujeres jóvenes dentro del sindicalismo, eso es muy importante. El sindicalismo no puede morir en el tiempo con base vayan avanzando en años quienes han dado aquí todo, o sea, hay muchos campos de la vida y del mundo del trabajo que pueden hablar mujeres jóvenes y que tienen que venir a refrescar acá el sindicalismo y eso tiene que ver pues con ese reconocimiento social. Creo que, me imagino que esto lo hablaron ahorita temprano, pero también se mencionó la necesidad de la implementación del convenio de la OIT sobre acoso por razones de género en el lugar del trabajo. Bueno, eso era la primera patica. La segunda patica que les propongo, primera patica, reconocimiento social. Segunda patica, redistribución económica. Esto es muy importante porque en términos, como vimos en la primera mesita, uno de los principales problemas es la economía de las mujeres, que es la economía en general, porque somos la mayoría de la población. Entonces tenemos que hablar de redistribución económica para hablar de esa reparación necesaria que tiene que haber con las mujeres sindicalistas para que pueda haber mayor participación y mayor representación de las mujeres sindicalistas en la sociedad y mayores transformaciones que nos beneficien. Entonces, en términos de esta redistribución económica, hablamos de garantías para acceso al mundo del trabajo, permanencia teniendo en cuenta nuestras particularidades, gestación, menstruación, vida trans, etcétera, trabajo digno, remuneración y distribución del trabajo de cuidados, cierre de brecha. Es urgente que se desprecarice el trabajo de los sectores feminizados de la economía, lo que hablábamos ahorita, o sea, los sectores más feminizados de la economía son los más precarizados, los que más ha afectado el modelo neoliberal y por supuesto eso desencadena en empobrecimiento agudo de las mujeres y eso hay que combatirlo pues con esta mesita. Necesitamos protocolos de atención para el restablecimiento de derechos de mujeres sindicalistas que hayan visto en riesgo sus derechos económicos, sociales, culturales, etcétera. Necesitamos sistemas de cuidado, necesitamos la aplicación de otro convenio de la OIT sobre trabajadoras domésticas. Creo que allí pues se necesita también revisar el acuerdo final y mirar cómo se puede enlazar con todo esto, revisar también qué se está haciendo en términos ahora de reforma política, de reforma laboral, bueno, política también.
y en general intentar cambios estructurales en los sectores de la economía más feminizados, quienes pues digamos que con este gobierno se han intentado hacer varias cosas, pero eso es vital para que la vida de las mujeres sindicalistas pueda construirse y consolidarse en dignidad, como el sistema de salud, como el educativo, como el agro, etcétera. Y por último, la tercera patica es la de representación política. No estoy hablando aquí únicamente de participación, porque sé que muchas quizás participen o quieran hacerlo. Estoy hablando de representación política porque es que necesitamos que las mujeres sindicalistas ocupen espacios de poder efectivamente, no solo participen, sino que participen para ganar, es decir, que participen para representar a la sociedad entera y poner estos temas, estas necesidades, estos sueños, estas construcciones colectivas a favor de todas las personas, ¿cierto? Entonces, esta tercera patica es la representación política. Allí pues hablamos de todo lo que significa las garantías para la huelga, para la movilización, para efectivamente ocupar espacios de poder en el ámbito electoral y en la política nacional. Allí, para esto hay un montón de tareas, pero varias de las que surgieron en la construcción del informe tienen que ver con participación paritaria de las mujeres en todos los niveles de decisión del sindicalismo. Pues, digamos que estamos atrasadísimos más mes en todo eso. Incluso participación mayor de mujeres en sectores de la economía o del sindicalismo donde haya más mujeres. O sea, yo aún no entiendo, con todo lo que he estudiado esto y he hablado con ustedes, yo aún no entiendo por qué en sectores donde hay más mujeres, como la salud, como la educación, como el agro, etcétera, etcétera, solo hay hombres dirigiendo o la mayoría son hombres dirigiendo. O sea, no solo pasa en los sindicatos donde la mayoría son hombres, que también los hay, pasa en los sindicatos donde la mayoría son mujeres. Bueno, pues yo sí lo entiendo, pero les dejo la inquietud. Necesitamos un 50% mínimo de mujeres en las juntas directivas. Necesitamos también que la participación de las mujeres en esas juntas directivas, comités directivos, etcétera, no solo se deba a que hacemos parte del comité de género del sindicato, del comité de niñez, de ética, de derechos humanos, cosas que actualmente ya tenemos afortunadamente muy avanzadas, pues en varios sindicatos están avanzadas. Necesitamos que avancemos y que trascendamos esa participación en las juntas directivas, siendo las tesoreras, siendo las directivas, ocupando espacios, siendo las presidentas, ocupando espacios que históricamente no hemos ocupado porque nos han limitado a unos temas en específico dentro del sindicalismo. Necesitamos espacios de mujeres al interior del sindicalismo, o sea, más organizaciones sindicales de mujeres. Incluso necesitamos federaciones de mujeres, necesitamos centrales obreras enteras de mujeres, necesitamos la creación de secretarías de mujeres o de género, o las dos, en todas las organizaciones sindicales, con igualdad de garantías para el resto de las secretarías. Necesitamos que esas secretarías se relacionen, se conversen, construyan colectivamente juntas, que trabajen en red, y en general entonces necesitamos un impulso y un fortalecimiento de propuestas políticas electorales que surjan desde las mujeres sindicalistas, desde las mujeres trabajadoras y que le propongan a la sociedad entera. Creo que con esa con esa mesita de 3 paticas, la nueva, reconocimiento social, redistribución económica y representación política, podríamos avanzar mucho y creo pues que esto es una gran tarea, o sea, construir esta mesa con esas 3 paticas firmes y estables es una tarea de años que no va a empezar ya pues porque estamos hablando de eso, hemos hablado de esto hace mucho tiempo, muchas de ustedes han contribuido a que esas paticas existan, así sea en la cabeza de todas o en los sueños o incluso en acciones que ya vienen andando, pero necesitamos que esa mesita se consolide, se estructure, se construya colectivamente y que sea muy muy fuerte, porque esa mesita sí que necesita de la fuerza de todas, sí que necesita del trabajo de todas,
y sí que le puede aportar a la sociedad. Solo creo que con esas cosas ahí podríamos resumir como lo que hablamos en la construcción del informe. Muchas de esas ideas pues precisamente vienen de ustedes, y creo que hay que juntarse y ponerse muy serias en la construcción de esa mesita y que sea lo más estable y duradera, y por supuesto que contribuya a la democracia, a la igualdad y a la justicia y a la paz de este país. Gracias. Muchas gracias, Milena. Bueno, y finalmente para ir dándole cierre a este panel, quisiera mencionar 3 ideas. La primera es reivindicar las mujeres sindicalistas en medio de un contexto como el cual analizábamos, como sujetos profundamente resistentes, como defensoras de derechos laborales, de derechos humanos, de la justicia social, de la democracia. Y quiero empezar por ahí porque creo que eso también son espacios para dignificar y para reconocer ese rol y ese papel que han jugado las mujeres dentro del sindicalismo, que se ha visto truncado por tantas dificultades y que pese a eso no han desistido de su tarea, ¿cierto? Han sido profundamente resistentes, ya lo mencionaban tanto Erenia como Dori. Bueno, ¿qué hemos hecho para hacerle frente a estas dificultades? Hemos trabajado en formación sindical, hemos tratado de comprender las necesidades estratégicas que tienen las mujeres, hemos tratado de impulsar, aún en medio de muchas dificultades, la construcción de un colectivo de trabajadoras y de generar esas sinergias y esas redes de apoyo entre las mujeres. Creo que también mencionan asuntos muy claves, muy innovadores, como modernizar, por ejemplo, los estatutos de las organizaciones sindicales, es decir, si nuestros estatutos no fueron pensados para brindar mayores garantías a las mujeres, pues es hora de repensarlos y es hora de rehacerlos y de modernizarlos, ¿cierto? No es como esto ya está hecho, tenemos que seguir caminando bajo el esquema o bajo el sistema que tenemos, sino que no, si hay necesidad de generar cambios y transformaciones, pues es la hora de hacerlo. La segunda idea que quisiera compartirles es que también es necesario reivindicar esas experiencias que ustedes nos comparten, esas vivencias como unos caminos que han llevado a que ustedes como mujeres sindicalistas se resignifiquen y se reconceptualicen. Es decir, si antes nos dijeron la calle no es para las mujeres, pues ustedes dicen, pues sí, la calle es el espacio para nosotros. Si el sindicato no era el espacio para nosotras, que también desde la familia hasta entornos sociales se dice comúnmente, pues ustedes con su experiencia llegan y dicen, efectivamente, los espacios sindicales sí son espacios para nosotras. Entonces, creo que esa subjetividad política y esa identidad que ustedes han venido construyendo también vale la pena que sea reconocida y que sea dignificada en este espacio, porque estoy segura que las voces de ustedes dos se suman a las voces de muchas de ustedes, ¿cierto? Entonces, más allá de una identidad individual, lo que estamos tratando también es de resignificar una identidad colectiva en torno al ser mujer sindicalista. Y para terminar, sintetizar como esas propuestas que nos hacía Milena, que tienen que ver más con el campo de lo estructural, con el campo de lo sistémico al interior de no solo del sindicalismo, sino incluso de nuestra sociedad, y que son esas propuestas macro que nos llevarían de alguna manera o que nos trazan una ruta, nos trazan un camino que nos lleva hacia la superación de esas barreras que se encuentran las mujeres tanto en sus ejercicios de participación política como de representación política, como lo mencionaba Milena, una capacidad real de ejercer el poder y de sacar adelante las agendas de las mujeres.
y que tienen que ver justamente con 3 asuntos como el reconocimiento social, la redistribución económica y la representación política. Entonces, con esas reflexiones quisiera cerrar este panel, decir ante todo, enviar un mensaje como Escuela Nacional Sindical del reconocimiento que sentimos realmente por el trabajo que han venido desempeñando todas ustedes como mujeres al interior de sus organizaciones sindicales, porque ustedes han abierto caminos, no solo para sus propias vidas individuales, sino que han abierto caminos y los siguen abriendo para otras mujeres trabajadoras y para otras mujeres sindicalistas. Muchas gracias.